conversar un poquito acerca del progreso social. Como se ha visto en ocasiones anteriores, hemos tenido la oportunidad de conocer algunos de los países que se encuentran en el ranking de este índice de progreso. Iniciamos entonces definiendo un poquito qué es el índice de progreso social, o mejor dicho, qué es lo que este incluye dentro de sí. Cuando hablamos de índice de progreso social o progreso social como tal, estamos hablando de muchos conceptos, como por ejemplo educación, tolerancia, acceso a conocimientos básicos, seguridad personal, electricidad, refugio, inclusión, derechos personales, nutrición y atención médica básica, oportunidades para todos, acceso a información y comunicaciones. Si se nos diera la oportunidad de poder definir o de manera escueta algunas consideraciones, podríamos decir que el progreso social se podría definir como transparencia y como evolución a la vez, ¿verdad? Entonces, sin más que vueltas que dar, ¿qué es el índice de progreso social? Hay una definición tan generalizada sobre este tema y nos dice que el índice de progreso social es una métrica que permite medir la capacidad de una sociedad de satisfacer las necesidades humanas fundamentales de sus ciudadanos, desde la cual se establecen cimientos que permiten mejorar y mantener la calidad de vida de sus ciudadanos y comunidades, de manera que éstas creen condiciones para que todos los individuos alcancen su pleno potencial. En palabras resumidas, este índice nos permite ver qué tan avanzado es un país con respecto a otros, de su sector o de otros sectores. Entonces, como se puede ver acá, ¿verdad? Lo que se busca es que haya igualdad de oportunidades para todas las personas. Pero es importante tener en cuenta que no solo abarca temas sociales, sino que también temas ambientales, como nuestra empresa u organización o institución, etcétera, está aportando a reducir el tema de la contaminación ambiental, por ejemplo. ¿Por qué es importante el IPS? Primero, los datos que arroja este índice permiten a los gobiernos medir el progreso social de su país y comunidades, de manera que estos datos se convierten en una guía para que tomen decisiones adecuadas en cuanto a inversión y políticas varias. Cuando se tiene un parámetro lógico y objetivo de esto estoy haciendo bien, en eso tengo que mejorar, las decisiones se vuelven más acertadas porque se ocupan recursos necesarios. Es decir, no hay despilfarro y tampoco hay subjetividades. Segundo, existe una relación positiva entre el PIB per cápita y el índice de progreso social. Todos sabemos que el crecimiento económico va muy liado al crecimiento social y ambiental que pueda haber en un país. Entonces, estos dos conceptos no pueden estar peleados, ¿verdad? Porque al final, pues, un país en progreso a través de su economía, pero también un país en progreso a través de el cuidado a su sociedad y ambiente. Tercero, en la medida que los gobiernos son más conscientes de lo que deben mejorar, se les hará mucho más fácil elegir las alternativas o caminos que deben transitar para subsanar los hallazgos encontrados. Hay países que no están dentro de esta lista o este índice, por decir algo. Entonces, quieras o no, probablemente han detectado qué situaciones o hallazgos o necesidades se deben suplir, pero como no es relevante ni hay conciencia para poder llegar a una solución viable, entonces se han quedado estancados, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretende entonces el índice? Que estas medidas que han quedado engavetadas o encajonadas puedan surtir efecto. Y eso nos lleva a ver algunos de los principios que rigen la efectividad de poder implementar este índice de progreso social. Y uno de ellos es indicadores específicos. ¿Qué es lo que estamos buscando?
cómo lo vamos a alcanzar y qué vamos a hacer después que ya hayamos subsanado, porque un país en progreso puede suplir unas cosas, pero siempre va a tener otras necesidades que cubrir. Entonces, ¿a qué nos referimos con indicadores específicos? Esos deben ser exclusivamente sociales y ambientales, ¿verdad? Porque esa es como la base por la que se rige el índice. También, como decíamos, tiene una base sólida que radica en resultados más no esfuerzos. ¿Por qué radica en resultados más no esfuerzos? Porque las intenciones pueden ser variadas, ¿verdad? Yo puedo querer hacer algo, pero si no lo hago, no sirve de nada. Entonces, esto es más de actuar conscientemente a querer hacer subjetivamente. Luego está el principio de la generalidad. Debe ser flexible y relevante para aplicarse a la necesidad de cada país. Eh, este índice es universal, ¿verdad? Pero en la misma universalidad puede tropicalizarse a las necesidades que cada país o comunidad pueda tener y ajustarse a eso. Porque si bien es cierto, ¿verdad? El índice no se diseñó para que pueda ser aplicado demográficamente, pero también para que pueda adaptarse a la necesidad propia de cada situación o de cada país en particular. La aplicabilidad debe ser una herramienta práctica que ayude tanto al sector privado como al público. Como entendemos, estos son dos grandes monstruos, ¿verdad? Cada uno funciona en base a lo que pues, considera conveniente, pero el índice no se limita a solo ser efectivo para una determinada población o para otra, sino que abarca en sí mismo ambos sectores. En resumen, el índice de progreso social es una revolución a la forma de medir el desempeño de un país. Muchas naciones ya han tomado el compromiso de formar parte de esta gran familia. Lastimosamente, como en muchos países catalogados en vías de desarrollo, aún hay tantas barreras políticas, económicas y sociales que impiden dar un paso de calidad en estos temas, debido a que se apuesta por soluciones inmediatas, en lugar de apostarle a iniciativas de mejora en donde los procesos no estén en conflicto ni con la sociedad ni con el ambiente mismo. El llamado es entonces a generar conciencia, pero no siendo esto suficiente, es urgente empezar a actuar. Creo que del plano de la acción, de la aplicabilidad, de hacer vivos los principios que hemos visto antes, solo de esta forma un país va a progresar, porque va a prestar atención a necesidades mucho más grandes en lugar de estar tapando pequeños agujeros. Eso sería todo por el momento y por esta cápsula. Muchas gracias por su atención.